Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con vosotros porque tengo algo que creo que os va a dejar con la boca abierta. ¿Recordáis a Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que incendió la pantalla en Senkalkam? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las pistas y las supuestas pruebas de que podrían haberse casado en secreto. Sí, lo habéis oído bien. Boda secreta. Kerem y Hande. Todos los detalles, o bueno, casi todos, porque ya sabéis cómo es esto, ¿verdad? Antes de empezar a desgranar toda la información que tenemos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos sobre vuestras series y celebridades turcas favoritas. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para vosotros. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem y Hande, como ya sabéis, es digna de un guión de telenovela. Se conocieron y se enamoraron en el set de Senkalkam, una serie que fue un auténtico boom a nivel mundial. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Confirmaron su relación y durante un tiempo nos regalaron momentos súper tiernos, viajes juntos, fotos adorables, vamos, la pareja perfecta. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La ruptura fue confirmada, aunque nunca se dieron detalles específicos sobre las razones. La noticia, como era de esperar, destrozó el corazón de miles de fans que habían depositado sus ilusiones en la pareja. Verlos juntos en la pantalla había creado una fantasía, una esperanza de que el amor verdadero, el de las películas, existía. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de la ruptura, los fans, y me incluyo, siempre mantuvimos la esperanza de una reconciliación. Y es que, seamos sinceros, su conexión era demasiado evidente como para ser ignorada. Y parece que no éramos los únicos que lo pensábamos. Durante los últimos meses han surgido una serie de rumores, alimentados por pruebas encontradas en redes sociales y declaraciones ambiguas, que apuntan a que Kerem y Hande podrían estar juntos de nuevo e incluso casados en secreto. La idea de que este cuento de hadas pudiera tener un segundo capítulo, incluso más íntimo y personal, ha desatado una verdadera locura en las redes sociales. Analicemos juntos estas pruebas. Primero hablemos de las redes sociales. Sabemos que ambos son muy activos en Instagram y que suelen compartir fotos y vídeos de su día a día. Pues bien, los fans más observadores, esos detectives de Internet que no se les escapa nada, han notado que en varias ocasiones han subido contenido desde lugares que parecen ser los mismos, o al menos muy cercanos. Por ejemplo, una foto de Hande con un fondo de montañas que se asemeja muchísimo a otra foto de Kerem tomada en una ubicación similar. No solo el paisaje era parecido, sino que la luz, la hora del día, incluso pequeños detalles como formaciones rocosas similares parecían coincidir. ¿Casualidad?, diréis algunos. Puede ser. Pero estas coincidencias se han repetido varias veces. Recordemos una imagen de ambos aparentemente tomadas en diferentes días, pero que mostraban un tipo de vegetación muy específica que solo se encuentra en ciertas zonas del Mediterráneo. O incluso una foto de un atardecer que al analizar la posición del sol y la silueta de la costa, parecía apuntar a un lugar muy concreto en la costa turca. Otro detalle que ha llamado la atención es el uso de ciertos símbolos y referencias en sus publicaciones. Ambos han compartido imágenes con corazones, lunas, estrellas, elementos que podrían interpretarse como mensajes codificados dirigidos el uno al otro. Los corazones, obviamente, siempre han sido un símbolo universal del amor. Pero la luna y las estrellas, especialmente en la cultura turca, a menudo se asocian con la noche, con los secretos, con los sueños compartidos. ¿Podrían estar usando estos símbolos para comunicarse en un lenguaje secreto, lejos de las miradas indiscretas? Además, algunos fans han señalado que Hande ha vuelto a usar una pulsera que se le había visto llevar durante su relación, un detalle que podría indicar que la conexión entre ellos sigue viva. No era una pulsera cualquiera. Se trataba de un diseño artesanal, aparentemente único, que Hande había lucido en varias ocasiones durante su noviazgo con Kerem. Su reaparición ha sido interpretada como una clara señal de que el pasado sigue presente, de que los recuerdos compartidos son importantes para ella. Pero la cosa no se queda ahí. Recientemente ha habido filtraciones de supuestas fuentes cercanas a la pareja que afirman que Kerem y Hande han estado viéndose en secreto durante los últimos meses. Estas fuentes, como suele ocurrir en estos casos, permanecen en el anonimato,
pero aseguran tener información privilegiada sobre la vida privada de la pareja. Según estas fuentes, habrían estado intentando mantener su relación alejada de los focos para evitar la presión mediática y poder disfrutar de su amor con más tranquilidad. Incluso se ha rumoreado que habrían viajado juntos a lugares remotos para pasar tiempo a solas. Se habla de escapadas románticas a pequeñas islas griegas, de estancias en cabañas de montaña lejos de la civilización, de cenas íntimas en restaurantes discretos de Estambul. Todos estos rumores, aunque difíciles de verificar, han contribuido a alimentar la fantasía de una reconciliación secreta. Y aquí llegamos al plato fuerte, el rumor de la boda secreta. Esta teoría surgió a raíz de unas fotografías publicadas por Ande en las que se le veía luciendo un anillo que, a simple vista, parecía un anillo de compromiso. El revuelo fue enorme y los fans no tardaron en sacar sus propias conclusiones. ¿Podría ser este el anillo que Kerem le regaló en secreto? ¿Se habrían casado en una ceremonia íntima y privada, lejos de las cámaras y los paparazzi? El anillo en cuestión era de oro blanco con una piedra preciosa que parecía ser un diamante de considerable tamaño. Su diseño era elegante y discreto, pero al mismo tiempo llamativo. Los joyeros consultados por algunos medios especializados confirmaron que se trataba de un anillo de alta calidad, con un valor considerable. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién le regaló ese anillo a Ande? ¿Y por qué lo está luciendo ahora, justo en medio de estos rumores de reconciliación? Por supuesto, hay que tomarse toda esta información con pinzas. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores y hasta el momento, todos son especulaciones. Sus representantes han guardado silencio, alimentando aún más el misterio. La única declaración oficial ha sido un escueto, no tenemos comentarios, que no aclara nada y deja la puerta abierta a todas las posibilidades. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. La cantidad de indicios, coincidencias y rumores que circulan en torno a la pareja es demasiado grande para ser ignorada. Ahora bien, intentemos analizar la situación desde un punto de vista más objetivo. ¿Por qué Kerem y Ande querrían mantener una relación en secreto? Hay varias razones que podrían explicarlo. En primer lugar, la presión mediática. Ambos son figuras públicas muy conocidas y cualquier noticia sobre su vida personal genera un gran revuelo. Mantener su relación en secreto les permitiría disfrutar de su amor sin tener que lidiar con la atención constante de los medios. Imaginemos el acoso de los paparazzi, las preguntas constantes de los periodistas, la invasión de su privacidad. Es comprensible que quieran proteger su relación de todo eso. En segundo lugar, podrían estar intentando proteger su relación de las críticas y los juicios de valor. Como ya hemos visto en otras ocasiones, las relaciones de las celebridades suelen ser objeto de debate público y a menudo reciben comentarios negativos e incluso ataques. Mantener su relación en privado les permitiría evitar este tipo de situaciones. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y el odio. Evitar la exposición pública les permitiría construir su relación sin la influencia de las opiniones ajenas. En tercer lugar, podrían estar esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. Tal vez estén esperando a que las cosas se asienten, a que ambos estén preparados para afrontar la atención mediática que inevitablemente generará su reconciliación. Quizás estén esperando a que se sientan seguros y confiados en su relación, antes de compartirla con el mundo. En cuanto a la boda secreta, la verdad es que no hay pruebas concluyentes. El anillo que lució Ande podría ser simplemente una joya más, un regalo de un amigo o familiar, o incluso un accesorio de trabajo. Podría ser parte de una campaña publicitaria, un regalo de una amiga, o incluso una joya que ella misma se compró. Pero la esperanza es lo último que se pierde y, para muchos fans, este anillo es la confirmación de que Kerem y Ande han dado un paso más en su relación. Pero, ¿qué implicaría realmente una boda secreta entre Kerem y Ande? En primer lugar, confirmaría que su amor es real y que han superado los obstáculos que les separaron en el pasado. Sería una prueba de que su conexión es más fuerte que cualquier dificultad. Demostraría que el amor verdadero puede superar las adversidades, que los errores se pueden perdonar y que las segundas oportunidades existen. En segundo lugar, generaría una gran expectación mediática. Si finalmente se confirma la noticia, la boda de Kerem y Ande se convertiría en uno de los eventos más comentados del año.
Los medios de comunicación de todo el mundo se harían eco de la noticia, y los fans estarían ansiosos por conocer todos los detalles. Las revistas del corazón, los programas de televisión, los portales de Internet, todos querrían tener la primicia de la boda del año. En tercer lugar, consolidaría su estatus como una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. Kerem y Hande ya son íconos de la cultura popular, pero su boda les convertiría en un símbolo de amor y esperanza para muchos fans. Se convertirían en un ejemplo a seguir, en una inspiración para todas aquellas personas que creen en el amor verdadero. En definitiva, la posibilidad de una boda secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que sigue generando debate y expectación. Las pruebas encontradas en redes sociales, las filtraciones de supuestas fuentes cercanas a la pareja y el misterioso anillo de Hande alimentan los rumores y mantienen viva la esperanza de los fans. La historia de amor de Kerem y Hande ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno global. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Lo único que podemos hacer es esperar a que Kerem y Hande decidan confirmar o desmentir los rumores. Mientras tanto, seguiremos analizando cada una de sus publicaciones, buscando pistas y cruzando los dedos para que su historia de amor tenga un final feliz. Y si finalmente se confirma la boda, estaremos aquí para contároslo todo. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada publicación en redes sociales. No nos perderemos ni un solo detalle. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores de una posible boda secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las pruebas encontradas en redes sociales y las filtraciones de supuestas fuentes cercanas a la pareja. Hemos considerado las razones por las que podrían querer mantener su relación en secreto y las implicaciones de una posible boda. Al final, la verdad es que no hay pruebas concluyentes, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, donde la fantasía y la realidad a menudo se confunden, todo es posible. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Kerem y Hande se han casado en secreto? ¿Tenéis alguna teoría al respecto? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Me encantaría leer vuestras teorías, vuestras predicciones, vuestros deseos. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.